Estimados oyentes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hoy nuevamente nuestro encuentro de todos los lunes a las 2 de la tarde en nuestro programa Musicalmente. Espero que hayan pasado un lindo día del trabajo y que, bueno, este descanso haya podido llenarlos nuevamente de energía para continuar adelante tratando de cumplir sus sueños, sus estrategias, poderlas replantear para que cada paso que den sea más productivo, más importante y siempre estemos todos en crecimiento, no solamente anímico, sino también moral y por supuesto de absoluto bienestar. Muy bien. Hoy día hemos traído un tema que es sumamente interesante porque yo estoy seguro que todos nosotros en algún momento hemos pasado por una situación de ira, ¿no? Es decir, que por alguna situación que nos ha parecido injusta o que nos ha parecido inconveniente o que de alguna u otra forma nos ha hecho sentir impotente con respecto a poder actuar y solucionar la problemática o de darle un peso a las cosas más hacia lo que es justo, eh, nos ha generado un estado en el que la emocionalidad se exacerba, ¿no? Y tenemos un sentimiento de enfado con una intensidad variable y que puede ser causado justamente por estos sucesos que usualmente son de injusticia en lo que nos sentimos inhábiles de poder actuar. Este conjunto de sensaciones es lo que se conoce como ira. Y muchas veces la ira resulta conduciéndonos a conductas que en vez de ser buenas, adaptativas, que nos permitan solucionar problemas, muchas veces pueden meternos en mayores problemas, lo cual no significa que la ira per se sea un trastorno o sea necesariamente una emoción negativa. Recuerden que la ira es un estado emocional y la ira usualmente nos impulsa a tomar partido, nos impulsa a generar una conducta que permita poder resolver ese problema que nos parece injusto, que nos parece inadecuado y al que nos gustaría de alguna u otra forma solucionar de manera justa, valga la redundancia. Pero entonces, si lo vemos desde este punto de vista y entendemos que puede ser una situación saludable, probablemente nosotros podríamos identificar que nuestra ira no es normal, sino también es una ira patológica, es cuando en vez de que ante estas situaciones de injusticia, ante estas situaciones que nosotros consideramos de abuso, ¿no? En vez de reaccionar con una conducta adaptativa para poder solucionar el problema, más bien nuestra ira es desproporcionada y generamos conductas que en vez de ayudarnos a resolver problemas, nos meten en más problemas, ¿no? Y pueden dañarnos a nosotros o dañar a otras personas. Y entonces, si esto sucediera, estamos siempre dentro de este universo que yo les he comentado muchas veces en el programa, que cuando una función o una emoción pierde su sentido, pierde su razón de ser, entonces genera conductas disfuncionales y esto me desadapta en vez de ayudarme a comprender, actuar e integrarme con mi medio social. Es decir, nuevamente la disfuncionalidad es la que califica a una emoción de patológica y en este caso, cuando la ira que me genera una situación determinada, genera una conducta desproporcionada que me hace disfuncional, entonces estaremos frente a un trastorno de la ira. Y el trastorno de la ira se caracteriza fundamentalmente porque uno pierde el control ante esta situación, hace cosas que usualmente no haría y lo que es peor, una vez que termina
de ejecutar conductas estimuladas por esta ira patológica, se da cuenta de todo lo que ha hecho que puede ser perjudicial o que lo ha perjudicado y ha perjudicado a otros, y uno se siente totalmente arrepentido, asustado de uno mismo. ¿Cómo he podido hacer esto? ¿Cómo he podido llegar a este punto? Y quienes nos rodean se asustan también de vernos ante esta conducta totalmente descontrolada que no habla de cómo somos, pero que nos dice claramente de lo que podríamos ser capaces de hacer ante situaciones que consideremos injustas. Y entonces acá sí estamos frente a un problema, porque cuando uno tiene una ira incontrolable, tiene una ira patológica, daña a las personas que lo rodean. Y en ese momento uno entra en tal confusión afectiva y emocional que puede dañar inclusive a sus seres queridos, al no sentir que ellos están sintonizados con esta sensación que uno tiene de injusticia, con esta sensación que uno tiene de que no está respondiendo proporcionalmente, aunque claramente nuestra conducta sea desproporcionada. Y esto hace que la ira reverbere y se haga entonces cada vez más intensa. Y la posibilidad de generar daño a otro o a uno mismo entonces sea mayor. Por lo tanto, probablemente la mayor virtud que debe acompañar a la ira como una emoción importante que nos empuje a solucionar problemas como injusticias, valga el ejemplo, ¿no? Podamos también tener control y no perder la lectura que estamos haciendo sobre la situación y no perder la lectura que debemos hacer sobre los demás cuando actuamos para resolver estos problemas. Muy bien, entonces se tiene que tratar. Se tiene que tratar porque, como les digo, en el momento en que la ira se presenta, va a ser muy complicado que la persona pueda razonar y pueda entender la gravedad de lo que está haciendo. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los síntomas del trastorno explosivo intermitente? Hemos dicho que se caracteriza por erupciones explosivas que ocurren de repente, con poca o ninguna advertencia. O sea, el otro mira al paciente y de pronto explota y uno no entiende, oye, ¿qué le pasa? No hay aparentemente ninguna situación que explique esa explosión. Y suelen durar, como les digo, por lo menos 30 minutos. Y estos episodios pueden ocurrir con frecuencia o estar separados, como les decía, por semanas o meses de no agresión. Es probable, entonces, que entre estos episodios puedan existir de parte de estas personas conductas agresivas, pero no con la intensidad de las explosiones, ¿no? Tanto psicológicas como físicas, ¿no? Verbales, empujones, ¿no? Pero sin llegar a las explosiones de las que hemos estado hablando y hemos descrito. Entonces, la mayor parte del tiempo estas personas pueden estar irritables, pueden ser impulsivas, pueden ser agresivas, ¿no? Y pueden estar enojados de forma crónica, ¿no? Siempre están molestos. Dígame qué es para oponerme, ¿no? Todo es injusto. ¿Se dan cuenta? Pero esto asociado a estas explosiones de ira que, como les digo, se conoce como trastorno explosivo intermitente. Muy bien. Y entonces, los episodios agresivos suelen ser percibidos o ir acompañados de qué? El paciente está iracundo, lógicamente, muy irritable. Hay un aumento de la energía, como si se preparara, ¿no? Ya hemos dicho que el aumento de la energía está en relación con la activación del sistema simpático, que es fundamentalmente cardiovascular. El pensamiento se acelera hasta la confusión. Hay hormigueo, parestesias, ¿no es cierto? Temblores, uno está como alguna vez habría escuchado a algún paciente, uno tiembla de ira, ¿no? Tiembla de ira.
palpitaciones, lógicamente, porque el corazón se acelera y puede haber inclusive en estas personas una sensación de opresión en el pecho. Esto antes del momento. Y una vez que arrancan los arrebatos verbales o conductuales, ¿no? Estas respuestas, verbales o conductuales, valga la redundancia, son claramente sobredimensionadas y no se piensa en las consecuencias en ese momento. Entonces, ¿qué hace uno? Puede hacer rabietas, ¿no es cierto? Puede tener discusiones muy, muy acaloradas, desproporcionadas, gritos, bofetadas, sacudidas, empujones, peleas físicas, daños materiales, amenazas o agresiones a personas o animales. Te voy a matar, vas a ver, ¿no? O agredir a los animales. Ustedes han visto muchas situaciones en las cuales hay personas que de pronto simplemente la mascota está pasando sin siquiera haberse acercado y hay personas que se arrebatan, se llegan y comienzan a patearlos, como si realmente algo hubiera sucedido, ¿no? Y comienzan a argumentar, no, que los perros, que bla, bla, y pueden agredir al dueño, ¿no? Estos son arrebatos de ira que podrían corresponder, como les digo, a un trastorno explosivo intermitente. Usualmente el trastorno explosivo intermitente se inicia en la infancia, puede comenzar en la infancia. Usualmente después de los 6 años es que comienzan estos arrebatos. Uno lo puede ver en los niños claramente, en los niños y en los adolescentes, pero la diferencia, como les decía, va a ser que una vez que el niño o adolescente tiene este arrebato, pide perdón, pide disculpas, sinceramente, y promete no volverlo a hacer. Pero luego vuelve a presentarse esta conducta y los padres pues comienzan a pensar que, bueno, esto debe ser que está pues malcriado, ¿no? O sea, cuando no se le da lo que quiere, entonces grita, hace rabietas, ¿no? Entonces, a partir de los 6 años se puede presentar, es más frecuente en adolescentes y en adultos jóvenes, ¿no es cierto? Estas situaciones intensas, y en realidad, miren ustedes, se desconoce la causa exacta de este trastorno. Pero miren ustedes, si tuviéramos que valorar cuál podría ser la causa más probable de que un individuo sufra de un trastorno explosivo intermitente, ¿saben cuál es? Nuevamente, el maltrato infantil. Es decir, niños que precozmente sean maltratados psicológica o físicamente, probablemente en su preescolaridad o en la adolescencia, empiezan a presentar un trastorno explosivo intermitente. Nuevamente, pidiéndoles a todos ustedes cuidar a sus niños. Los primeros años de vida son fundamentales para poder generar una conducta saludable. Una conducta saludable. Por supuesto que también puede haber carga genética, es decir, padres que tienen este tipo de conductas, ¿no? Heredan en los hijos y lo que se ha descrito, los estudios que hay biológicos sobre este trastorno explosivo intermitente está relacionado fundamentalmente con una disminución de la tolerancia a la frustración. Y esto aparentemente estaría regulado por un neurotransmisor del que ya hemos comentado, llamado serotonina, ¿no? Que genera justamente resistencia al estrés persistente, ¿no es cierto? Aquí este neurotransmisor que nos hace entender, que nos produce empatía, al disminuir su función, ¿no es cierto? Puede exacerbar la conducta y dejar libre, más bien, me refiero al control, a neurotransmisores como la noradrenalina, que nos impulsa a la acción y que esta sobreactivación iracunda también generará hormonas de emergencia como los glucocorticoides que nos empujarán a una acción desproporcionada frente a esta situación. Muy bien. Entonces,
Estas son las probables causas, vuelvo a repetir, probablemente el entorno sea lo más importante y es algo que tenemos que tomar en cuenta. Cuidar a nuestros niños, tratarlos con cariño, no hay necesidad de agredirlos para enseñarles. No es verdad que la letra con sangre entra como era en mi tiempo. Les cuento que en mi tiempo, estoy hablando de la década de los 60, las mamás iban y llevaban a los hijos al colegio y le decían al profesor, profesor, si se porta mal, péguele. ¿Qué les parece? A mí me caía tupido, como decimos coloquialmente, justamente porque yo era portador de un trastorno por déficit de atención, ese diagnóstico ni existía y todos pensaban que lo que yo era un malcriado, porque en mi tiempo solo habían dos diagnósticos, bien criado y mal criado, nada más. ¿No? Hoy sabemos que hay procesos que pueden explicar algunas conductas y uno de estos procesos, como les digo, es el trastorno explosivo intermitente. Muy bien. Y entonces, ¿cómo podemos prever, no? Maltrato físico. Hay que evitar el maltrato físico en los niños, el maltrato psicológico, verbal, intenso, ¿no? Pero también hay algunos trastornos de salud mental que pueden presentar este tipo de conductas. Hay trastornos de salud mental que pueden coexistir claramente con un trastorno explosivo intermitente. El primero, el trastorno de personalidad antisocial. Los sociópatas, ¿no es cierto? Pueden comórbidamente tener estos ataques de ira, donde no importa nada y agreden y maltratan. También los trastornos de personalidad limítrofe, o conocido como trastorno de personalidad borderline, que ustedes saben son más frecuentes en mujeres. En este caso, el trastorno de personalidad antisocial es más frecuente en hombres, ¿no? Pueden también generar estas conductas. Y miren este dato, para que lo tomen en cuenta, ¿no? En el trastorno por déficit de atención, en el cual ha transitado maltrato físico por una falta de diagnóstico adecuada o una falta de comprensión de la conducta del niño, puede acompañarse de un trastorno explosivo intermitente. Entonces, estas situaciones, ¿no? Se pueden presentar en estos trastornos, se comórbido con estos trastornos. ¿Estamos de acuerdo? Y lógicamente, si no tratamos el problema, van a haber complicaciones. Van a haber complicaciones. Primero, lo que hemos visto, las relaciones interpersonales claramente se va a afectar, porque a nadie le gusta que lo maltraten, no importa cuál sea la motivación. Va a haber problemas laborales, problemas en la escuela, problemas financieros inclusive, ¿no? Y lógicamente, esta recatafila de situaciones, ¿no? Puede generar en la persona que sufre este trastorno explosivo intermitente, puede generar depresión, ¿no es cierto? Porque claro, yo puedo ser todo lo iracundo que quiera, pero cuando comienzo a darme cuenta que la gente se comienza a alejar, que mis seres queridos tienen miedo de estar conmigo, que pierdo mis amigos, que no puedo mantener un trabajo, lógicamente esto puede acunar una sensación de tristeza persistente y generar un trastorno depresivo mayor. O si sé que soy portador de este proceso, ¿no es cierto? Y no me dejo ayudar, voy a vivir siempre con el peligro de poder presentar esta conducta y se salga de mi control. Y entonces comenzaré a tener ansiedad, una ansiedad de lo que podría pasar. ¿Cuándo voy a volver a tener esta conducta? Y eso puede generar trastornos de ansiedad como trastornos de ansiedad generalizada. ¿Se dan cuenta? Y miren ustedes que esta situación puede hacerme más proclive inclusive a tener estas explosiones en los trastornos explosivos intermitentes. Ahora, si todo esto me sucede, miren ustedes, ¿no? La ansiedad es muy alta, mi estado de ánimo baja y no encuentro cómo solucionar el problema, podría cometer un tremendo error. Y ese tremendo error es tratar de bajar mi ansiedad y mejorar mi estado de ánimo con consumo de sustancias, alcohol,
sustancias psicoactivas, y ¿saben lo que eso va a generar? Va a generar justamente que las explosiones de este trastorno explosivo intermitente sean más frecuentes. Y entonces entraría un círculo vicioso, donde no solamente no voy a poder mejorar del cuadro, voy a empeorar en este cuadro que les estoy describiendo. Ahora, de repente ustedes dirán, no, pero esto es la mente, la mente. Bueno, ustedes saben que estar permanentemente en estas explosiones puede generar a largo plazo en el adulto hipertensión arterial, es decir, un aumento de la presión arterial que posteriormente puede generar accidentes cerebrovasculares o puede generar coronariopatías, puede generar infarto al miocardio. También puede generar alteraciones del metabolismo y ser proclive a padecer de diabetes. ¿Se dan cuenta? Y las complicaciones que eso, por supuesto, genera. Recuerden ustedes que el estrés persistente es un proceso proinflamatorio y puede producir dolor, dolores articulares, dolores musculares, y me puede producir dolores crónicos que van a hacer que estos episodios de ira sean mayores. ¿Se dan cuenta? Lógicamente, si soy agresivo, puedo generarme un daño que deteriore mi salud o daño a otras personas. Y se ha descrito que en pacientes adultos con trastorno explosivo intermitente puede presentarse también ideación suicida, más aún si, como les decía, es comórbido con cuadros de depresión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, conociendo este cuadro, les digo, es un cuadro tratable. Este cuadro se puede tratar, sino que uno tiene que tener conciencia de esta conducta y buscar ayuda o hacerle caso a sus familiares para que pueda acceder a una ayuda y poder controlar y hacer que estas situaciones se presenten lo menos posible o que no se presenten y poder uno hacer su vida normal. Entonces sí se puede ayudar a las personas con esa problemática, sí se puede. Lo que necesitamos es que estas personas tengan conciencia del proceso y se permitan ayudar, que entiendan que necesitan ayuda y que esa ayuda lo que va a hacer es generar una vida mejor, más saludable, acompañado de sus seres queridos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el tratamiento es fundamental. La pregunta es, ¿cuándo debo consultar al médico? Yo creo que esa pregunta tiene una respuesta que se cae de madura, ¿no? Si yo tengo conductas de ira que no puedo controlar, que ponen en peligro mi vida y la vida de mis familiares, no lo debo pensar dos veces. Tengo que acudir al médico justamente porque tengo que evitar estas conductas. Y entonces el médico lo que va a hacer es ser muy minucioso, porque primero hará una historia clínica, un examen físico adecuado, algunas pruebas de laboratorio para descartar otras causas metabólicas que podrían generar estos arranques de ira, ¿no es cierto? Y después realizará una serie de pruebas psicológicas que descarten otros trastornos. Y hemos visto que el trastorno explosivo intermitente puede tener comorbilidades, ¿no? O hay otros trastornos que pueden imitar este cuadro. Un trastorno bipolar de tipo 1 en fase de manía, por ejemplo, podría imitar una situación de ira explosiva que se parezca a este cuadro de trastorno explosivo intermitente. Entonces, el facultativo hará pruebas para poder definir claramente el diagnóstico. Y una vez que lo tenga, entonces realizará el tratamiento más adecuado. Y como les decía, el tratamiento es un tratamiento combinado, un tratamiento psicoterapéutico y farmacológico. El tratamiento psicoterapéutico, ¿no es cierto?, estará dirigido fundamentalmente a terapias individuales y grupales con otras personas que también sufran este problema para poder aprender a controlar la ira, identificar las situaciones o comportamientos
que pueden provocar esta respuesta agresiva y aprender cómo manejar la ira y controlar las respuestas inapropiadas utilizando técnicas como la relajación, por ejemplo, pensar de manera diferente acerca de las situaciones, reestructuración cognitiva, por ejemplo, y aplicar habilidades de comunicación y resolución de problemas. Todo esto lo podemos conseguir a través de una terapia de corte cognitivo-conductual, ¿no? Pero esta terapia debe ser tratada con medicamentos. Y lo que se recomienda desde el punto de vista medicamentoso en el trastorno explosivo intermitente es el uso de antidepresivos. ¿Por qué antidepresivos? Porque los antidepresivos, hay un grupo de antidepresivos que se llaman inhibidores de la recaptación de la serotonina, que lo que hacen es proveer al cerebro una mayor provisión de serotonina. Y yo les había dicho que la serotonina es el neurotransmisor que genera tolerancia y resistencia al estrés persistente y una mayor posibilidad de soportar la frustración. Entonces, al mejorar la función serotoninérgica, hay grandes probabilidades entonces que la secuencia, la gravedad y la frecuencia de estas explosiones sean menores. Algunos otros pacientes, dependiendo de las características clínicas y de sus antecedentes personales y de su salud general, podrían usar también anticonvulsivantes, que son fármacos que usualmente se usan para la epilepsia, por ejemplo, pero que pueden ser muy buenos en pacientes con estos trastornos explosivos intermitentes, porque así como en la epilepsia, estos trastornos se van a presentar de manera brusca. Entonces, los anticonvulsivantes pueden hacer que estas situaciones, ¿no?, se presenten con menos fuerza, con menos frecuencia o que no se presenten, ¿no?, comportándose como un antiracundo, ¿no? Se da cuenta, para evitar estas explosiones que hemos conversado. También podemos usar fármacos estabilizadores del humor. Se ha visto que estos pacientes, al estabilizar su estado de ánimo, ¿no?, puede esto hacerlo menos proclive a hacer estos episodios de ira incontrolable, ¿no es cierto? Como el carbonato de litio, por ejemplo, que es un estabilizador del humor. Y por último, si hemos empleado todos estos recursos y falta, y notamos, por ejemplo, que el estímulo más importante para nuestro paciente con un trastorno explosivo intermitente, por ejemplo, es la sospecha, ¿no?, el pensar que la gente hace las cosas por molestar, ¿no?, probablemente el uso de un antipsicótico en dosis bajitas sea mucho más apropiado. En cualquiera de estas situaciones, es el facultativo, el psiquiatra especializado, el que puede determinar cuál sería el mejor fármaco para estos pacientes para controlar esto, haciendo, como les digo, una historia clínica adecuada donde se puede explorar al individuo de manera longitudinal y poder establecer cuáles son aquellos factores o cuáles son aquellas situaciones que hacen que estas conductas explosivas se presenten. Y así poder, gracias a su experticia, determinar cuál sería el fármaco más adecuado, por supuesto, acompañado paralelamente de la terapia correspondiente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es bien importante lo que les acabo de mencionar. Entonces, ¿qué puede hacer uno mismo, si es portador de esta patología, ¿no?, de esta condición? Primero, hay que desaprender conductas, ¿no es cierto? Tenemos que lidiar con la ira, porque al final resulta siendo un comportamiento aprendido. Entonces tenemos que desaprender ese comportamiento, de responder airadamente y de manera incontrolable a estas situaciones que nos parecen injustas y que nos frustran. Identificar las situaciones de ira y además desarrollar un plan por si acaso nos expongamos a estas situaciones, ¿no? Alejarme de la situación, por ejemplo. Si yo sé que la situación X
es un proceso que siempre convoca mi ira, entonces evitar exponerme a eso. Listo. Y entonces evitaré generar un episodio, ¿no es cierto? Salir a caminar, llamar a un amigo cuando siento que la situación se va a dar, tratar de calmarse, intentar entonces relajarse. Y lo otro es mejorar el cuidado personal, ¿no es cierto? Si sabemos que son procesos de exacerbación, evitar el consumo de energizantes, evitar el consumo de café en altas concentraciones, evitar el consumo de alcohol o de drogas recreativas, probablemente va a hacer que estos episodios se presenten con mucho menos frecuencia. Entonces, vamos a suponer que yo soy portador de este trastorno explosivo intermitente, tengo conciencia de ese proceso y busco ayuda. Y el médico me dice lo que tengo que hacer y me hace el tratamiento adecuado. ¿Cómo debo prevenir yo los episodios? Primero, tengo que seguir mi tratamiento de manera adecuada, obviamente. Segundo, tengo siempre que estar preparado para utilizar mis prácticas de relajación, mis técnicas de relajación. Tengo que ver las cosas de manera diferente, ¿no? Reestructurar mis pensamientos. Tratar de solucionar los problemas. Usar técnicas de resolución de problemas. Aprender formas de mejorar mi comunicación, ¿no? Porque muchas veces, al responder airadamente, el mensaje se pierde en la forma, ¿no es cierto? Y no podemos participar el fondo del asunto. Si estamos en un entorno muy agresivo, señores, cambiar de ese entorno, ¿no? Porque eso va a reverberar nuestras conductas agresivas y evitar, como les digo, consumir sustancias que alteren el estado de ánimo. Ahora, acá viene una pregunta que es muy importante. Yo, familiar de un paciente con esta condición, ¿qué hago si no se quiere tratar? Esa es la gran pregunta. Muchas veces las personas con este problema no se quieren tratar y entonces tenemos que empezar por un principio básico. Señores, la conducta del maltratador no es mi culpa. Yo no soy responsable de la conducta de un paciente con estos episodios de ira. Yo no soy culpable. Por lo tanto, no tengo por qué sufrir esa violencia. Y entonces, si yo tengo un familiar que tiene la condición y no se quiere tratar, yo no puedo dejarme violentar diciendo, no, pobrecito, tiene una condición. ¿Por qué? Porque esa condición tiene tratamiento. Y cuando yo acepto el maltrato, no solamente estoy aceptando el maltrato hacia mí, que pone en peligro mi vida, sino también a las personas que son responsables mías. Por ejemplo, mis hijos pequeños. Entonces, cuidado con eso de pobrecito, no es su culpa. Ese es como cuando uno toma y maneja a pesar de que está tomado y mata a una persona en un atropellamiento. Uno no puede decir, pobrecito, estaba tomado. ¿No es cierto? Nadie tiene por qué sufrir las consecuencias de la negligencia de otro. Porque, como les digo, este trastorno explosivo intermitente tiene tratamiento y quien lo tiene debe tener conciencia de esto. Entonces, si yo vivo con una persona así, ¿no es cierto? Y a pesar de lo que sé, sigo viviendo con ella, por lo menos, cuando se agite, tengo que tener un plan de escape. Tengo que saber por dónde me voy a ir. Porque en ese momento no voy a agarrarlo para tratar de calmarlo, porque eso no va a pasar. ¿Estamos de acuerdo? Y miren, cuando uno se intenta retirar del sitio donde una persona está así, esta persona se puede encolerizar más. O sea, hay que tener estrategias para eso. Pero si ya es una situación incontrolable, vamos a tener que usar los instrumentos de emergencia que tiene cualquier sociedad, ¿no? Llamar a los organismos encargados de controlar violencia doméstica,
evitar armas de fuego en el hogar. Tener un bolso de emergencia, ¿no? Para salir con vestido, con comida, no como si fuera un terremoto. Hablar con vecinos y amigos para que conozcan las alarmas de cuando su familiar comienza a entrar en esta condición. ¿No es cierto? Hay que obtener ayuda para protegerse de esta violencia. Como les digo, este no es un cuadro en el cual, ¿no?, tengamos que sufrir de violencia cuando tiene tratamiento. ¿Estamos de acuerdo? Este cuadro tiene tratamiento, por lo tanto, debemos estar siempre atentos a esta situación, ¿ya? Entonces, resumiendo, este trastorno agresivo intermitente es un trastorno que se puede presentar, este trastorno explosivo intermitente se puede presentar, empieza usualmente después de los 6 años, es más frecuente en escolares, adolescentes y adultos jóvenes, la agresividad puede ir disminuyendo con la edad, son situaciones explosivas que son, como les digo, recurrentes, que no tienen que tener una programación una vez por semana, una vez cada mes, no. Se pueden presentar en cualquier momento y pueden poner en peligro la seguridad del individuo y, por supuesto, la seguridad de los demás. Pero este proceso tiene tratamiento y tiene tratamiento eficaz. Por lo tanto, hay que tener conciencia de que estamos frente a un familiar con esta dificultad o que nosotros tenemos esa dificultad para tratarnos adecuadamente y llevar una vida normal y feliz. Pero repito, si el familiar no se quiere tratar y estas conductas nos ponen en peligro, no es una buena estrategia pensar, pobrecito, no es su culpa. No, señores, nadie tiene por qué ser maltratado bajo ninguna circunstancia. Muy bien. Estuvo con ustedes el doctor Alberto Fernández. Gracias por acompañarnos, ¿no? Gracias por estar ahí.